Buenas, mi nombre es Daniel Sánchez, hago parte del grupo conformado por William Campos, Edwin Peralta, Elan Majarre y Ricardo Carreño. Nosotros vamos a exponer acerca de la sentencia SP 594 del 2020, o popularmente conocida como el caso Aida Merlano. A continuación voy a hacer un breve resumen contextualizador con respecto a esta sentencia. En el 2018, para las elecciones presidenciales de esa época, una fuente anónima denunció que en la Casa Blanca, conocida como la sede de Aida Merlano electoral, se estaban haciendo cierto tipo de irregularidades no precisamente legales. Con esta justificación, la Fiscalía y el Congreso Electoral tomaron medidas de hacer un allanamiento a dicha sede, en la cual encontraron 250 millones de pesos, 18 CDs y discos duros, stickers y cuadernos, diferentes cuadernos en los cuales se encontraban toda la información electoral de sus votantes. Además de eso, se encontraron cuatro armas de fuego respectivas. Debido a esto, la Fiscalía posteriormente, junto con la Corte Constitucional, hicieron cárcel preventiva a la senadora Aida Merlano y posteriormente también, con las pruebas, tomaron decisión en la cual consideraron que efectivamente Aida Merlano era protagonista y cabecilla de una red criminal organizada en la cual se encargaba de hacer fraude electoral y otro tipo de delitos en concursos. Entonces, para esto, la Fiscalía presumió orden de captura para la senadora y también para toda la red organizacional, que no solamente funcionaba en el Atlántico, sino también así funcionaba tanto en el Bolívar como en el Magdalena. ¿Listo? A continuación voy a hablar sobre el análisis jurisprudencial que me corresponde a mí en relación a la conclusión de esta sentencia, que la definimos como un avance importante en relación a que la Corte refrenda la conducta que lesiona nuestra sociedad, específicamente cuando hay un valor importante en la democracia, que es que hay que salvaguardarla en relación al Estado. Se define además que el castigo que se establece sobre esta conducta es sobre la democracia y los mecanismos de participación ciudadana. Una sentencia que le pone coto, en definitiva, a la situación que se entramó alrededor de la candidatura de Aida Merlano, donde ella no solamente viola el Código Penal, sino también la Constitución Política de Colombia. La tesis acogida por la sentencia se basa en el deber que tiene todo funcionario público. Recordemos que ella ostentaba como senadora y es imperante la responsabilidad, específicamente cuando se trata de no inducir al electorado al tema del constreñimiento y a la compra de votos, y específicamente en todo ese entramado que tenía ella. Entonces ahí es donde la sentencia cumple un papel importante y es como un pronunciamiento judicial en relación al rechazo de esa conducta antijurídica, culpable y penal. Con respecto, podemos decir que la democracia colombiana debe garantizarle a los ciudadanos todos los mecanismos, y Aida Merlano, viendo que ella sacó ventaja con esta situación y con las malas prácticas, entonces incurrió en un delito que consideramos nosotros es un hito, una práctica lesiva que está en contra de la democracia, específicamente en la democracia que se ejerce en la región y específicamente en Barranquilla, consagrada en nuestra Constitución colombiana. Al analizar finalmente la sentencia, compartimos que los argumentos de la Corte es condenar a la implicada, a los órganos investigadores, investigar los delitos materializados, específicamente cuando ya encontramos la dávida de dar, ofrecer, y específicamente se nota que ella ofrecía en relación a empleo o al beneficio como tal. Vemos que aunque se quiso dilatar y tergiversar por parte de los defensores, se atenta contra el título 14 del Código Penal, y por último se puede determinar que los elementos del juicio quedan los elementos suministrados, específicamente cuando hay una alta probabilidad del delito, específicamente que atenta contra la democracia. Eso da mucha tristeza, porque siendo una madre de la democracia en ese entonces, la senadora Merlano atentó contra la democracia y específicamente contra el bien jurídico tutelado. Muy bien.
Para continuar con nuestra exposición en el análisis de esta sentencia, pasaremos entonces a lo que es la descripción del tipo penal. Para poder hacerlo entonces tendremos que situarnos en el artículo 390 de nuestro Código Penal. Permítame citar textualmente lo que este dice. Dice: corrupción de sufragante. El que celebre contrato, condicione su perfección o prórroga, prometa, pague o entregue dinero, dádiva u ofrezca beneficio particular o en favor de un tercero a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el propósito de sufragar por un determinado candidato, partido o corriente política, o para que lo haga en blanco o se abstenga de hacerlo, incurrirá en prisión. Entonces tenemos que el sujeto activo de este delito vendría siendo indeterminado y a la vez calificado. ¿Por qué? Porque es indeterminado al haber muchas posibilidades de personas que pueden recibir este pago o aceptar esta promesa, y se vuelve calificado al evidenciarse la persona que efectivamente acepta la promesa o recibe dicho pago. El sujeto pasivo vendría siendo los demás sufragantes. ¿Por qué? Porque al resto de personas votar de manera honesta y con unas intenciones acorde a lo que el voto se refiere, acorde a las funciones del voto, para decirlo de otra manera, entonces estas personas vendrían siendo afectadas en gran manera por el hecho corrupto de la otra persona que aceptó este pago, lo cual influirá de manera negativa en los votos que se realizaron de manera honesta. En cuanto al bien jurídicamente protegido, tendremos entonces que lo que se busca proteger es ese derecho que tenemos los ciudadanos para ejercer el voto, para ejercer nuestra elección de por quién vamos a votar y quién vamos a elegir para esos puestos de administración pública. Entonces, tenemos que el derecho al sufragio es el bien que se busca proteger en este tipo penal. En cuanto a la conducta, no es necesario un resultado para que se incurra en el tipo penal. ¿Por qué? ¿Por qué es de mera conducta entonces este delito? Porque en el momento en que se acepta el dinero, en el momento en que se acepta la promesa o en que se da esta promesa, ya se incurre en el tipo penal. No es necesario ir a votar para incurrir en el mismo. Siendo así, entonces, continúa con la ponencia nuestro compañero William. Yo soy William José Campo Martínez, estudiante de quinto semestre de Derecho, y hoy les voy a explicar qué elementos de la descripción típica del tipo penal corrupción al sufragante son necesarios para que se tipifique este tipo penal. Y vamos con los verbos rectores: celebre, condicione, entregue, pague, prometa, ofrezca y acepte. ¿Por qué el acepte? Es entendido, sí, que el sujeto activo, el que busca corromper al sufragante, va a prometer un contrato, eso ya es conocido. Pero ¿por qué aceptar? El inciso tercero del tipo penal establece que el sufragante a quien le ofrezcan esa promesa, si lo acepta, está cometiendo la descripción del inciso primero, que es prácticamente el título penal como tal. Entonces llega un elemento muy importante para este tipo, que es el fin, el elemento subjetivo. El elemento subjetivo de este tipo penal es que debe buscar que esa persona, ese sufragante, vote ya sea por un candidato, vote ya sea por una corriente política, vote ya sea por un sí en un referendo, vote ya sea porque en blanco o no vote, para frustrar o conseguir ya sea un logro o conseguir un puesto o conseguir una decisión que le beneficie en dicho referendo. Busca es afectar, es corromper el sufragio al coaccionar al sufragante como tal, y no es cualquier sufragante o no es cualquier persona que es sufragante, ese es el elemento normativo. El título establece que es una persona que se encuentra habilitada por la ley. Específicamente dice ciudadano o extranjero habilitado por la ley. Ciudadano en virtud del Código Civil es aquel mayor de 18 años. Y extranjero en virtud de la ley 1070
del 2006, que tienen que estar residente aquí, que tienen que tener una cédula de extranjero. Y hay una pregunta, ¿y este título qué? Trámite tentativa. ¿Qué es la tentativa? La tentativa es que en ese camino de construcción del tipo penal, yo puedo decir, o queda inconcluso y me da una rebaja de la pena. Pero este tipo, como es de mera conducta, mera actividad, no admite tentativa. A él no le interesa el resultado. Incluso entre sus agravantes se encuentra que si se consigue el resultado buscado en esa votación, se agrava la pena de dicho título penal. Entonces, se encuentra que al no admitir tentativa es porque es mera conducta. Como solución al problema jurídico, la decisión de la Sala se basa en la Constitución Política de Colombia y en el respeto que merece la Constitución. La Corte ordena reafirmar la sentencia por violar la Constitución Política en el artículo 139, que dice que las sesiones del Congreso serán instauradas y clausuradas conjunto y públicamente por el Presidente de la República, sin que esta ceremonia en el primer evento sea esencial para que el Congreso ejerza legítimamente sus funciones. Como podemos darnos cuenta, la decisión de la Sala se basó principalmente en la Constitución Política de Colombia y no se condenó a la imputada por otros delitos como lo son el porte de armas, etc. La decisión final de la Sala busca confirmar la sentencia de 136 meses contra Aida Victoria Merlano Rebolledo por delitos relacionados contra el sufragante.